Curso 2. Mi líder espiritual, parte 1. Hito espiritual número 3. La lección de hoy es su tercer hito espiritual. Como antes, lo que nos detiene es miedo. A menudo retrocedemos asustadas y dejamos de pensar en la jornada de la restauración. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Salte sobre este obstáculo que hace tropezar a tantos que se han ido antes que usted. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Pero demuestren ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, no habiéndose convertido en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor efectivo. Este hombre será bendecido en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? Lucas 6, 46. Mi líder espiritual, parte 1. Aunque hay un capítulo completo de la mujer sabia que profundiza con respecto al liderazgo espiritual, cuando comienzas a reconstruir tu vida nuevamente, déjame tocar el punto más crucial en la restauración del matrimonio después de soltar y hacer del Señor tu primer amor. La mayoría de las mujeres que vienen a nosotros con matrimonios que han terminado en infidelidad, separación o divorcio, han encontrado muchas cosas en común. Una es que sus maridos no estaban o ya no están interesados en las cosas de Dios, o dejaron de ir a la iglesia o nunca fueron creyentes. Y cuando una relación tiene un yugo desigual es miserable para ambas partes. Está bien, aunque es posible que se haya sentido frustrada, ¿se ha tomado un momento para pensar cómo se sintió su esposo o su exmarido? Los hombres fueron diseñados y llamados a ser los líderes espirituales de sus familias, pero la verdad es que la mayoría de las mujeres, sin saberlo, le roban al hombre su posición dada por Dios, debido principalmente a que simplemente fallan en estar al frente y cumplir las expectativas de su esposa y su hambre espiritual insaciable. Desafortunadamente, cuando asumimos el control y satisfacemos nuestras propias necesidades, pronto descubrimos que nuestros maridos fueron llevados al pecado y que estamos solas. El comienzo de robarle a su esposo el puesto que Dios le dio puede comenzar por nuestros maridos que nunca fueron creyentes, nunca quisieron ir a la iglesia debido a nosotros, asegurándonos de que lo bombardeamos con la forma en que Él no se pone a la altura, como si nosotras hubiéramos estado a la altura, a pesar erróneamente que la culpa o cualquier otra fuerza negativa lo motivaría a querer lo que nosotras dijimos teníamos. Para los maridos que fueron a la iglesia con nosotras, lo terminamos simplemente por los codazos o mirando a nuestro esposo durante el sermón. Y para terminar, camino a casa cuando le preguntábamos sobre el sermón hasta que dejó de ir. Demasiado pronto la mayoría de los maridos comienzan o continúan a quedarse en casa lejos de la iglesia y prefieren en cambio pasar tiempo viendo eventos deportivos o pasar tiempo con otros pasatiempos. Mientras estamos ocupadas yendo a la iglesia los domingos por la mañana y por la tarde y yendo a los estudios bíblicos semanales, continuamos dañando el liderazgo de nuestros maridos. A menudo se nos ve cargando y leyendo nuestras Biblias, así cumpliendo aún más nuestras propias necesidades espirituales y alejando a nuestros maridos de Dios. Entonces nos sorprende, nos impacta cuando nuestros maridos encuentran otros intereses, la mayoría de las veces inmorales. Amamos y escuchamos la música de alabanza, mientras que nuestros maridos prefieren la variedad secular e incluso la inmoral. Ahí es cuando les señalamos este hecho, quizás delante de sus hijos y en ocasiones tanto a él como a nuestra familia extendida, y se les da la oportunidad a nuestros amigos cristianos, a veces ocultos bajo la petición de oración por nuestros esposos. Podemos incluso ir tan lejos como para que el pastor o los hombres en la iglesia hablen con nuestros maridos, alejándolo aún más de Dios. Finalmente somos nosotras las que hacemos voluntariado y con frecuencia nos convertimos en una de los líderes de la iglesia, ciertamente no nuestros maridos. Y solo para seguir destruyéndolo como un líder espiritual, nos aseguramos de estar sobre nuestros maridos sobre dónde y cómo debe estar sirviendo, lo que finalmente lo expulsa de la iglesia y lo aleja de Dios por completo.
Y para algunos de ustedes que realmente estaban o están casados con hombres de Dios, caídos que fueron o son pastores, ¿qué hay de ellos? ¿Qué has hecho para alentar la destrucción de él como tu líder espiritual? A decir verdad, solo Dios sabe, por eso debes preguntarle. Cuando le hice esta pregunta para ministrarlas efectivamente, él regresó preguntando, un líder es solo un líder si alguien lo sigue. Pregúntele a estas mujeres si estaban siguiendo la pista de sus maridos. ¿Podría su esposo contar con usted para apoyo y aliento? Ya sea que su esposo sea o haya sido pastor o no creyente, lo que un líder necesita es alguien que apoye su rol, no que lo derribe y que siga su ejemplo. ¿Cuál es la cura? Hablo de esto con más profundidad en mis videos de Estar Animada, pero básicamente lo que el Señor me guió a hacer para remediar el problema fue deshacerme totalmente de ser religiosa y farisea, porque eso es exactamente en lo que me había convertido. Dios me dijo que guardara mi Biblia, dejara de ir a la iglesia, y cada vez que mi esposo estuviera cerca apagara la música cristiana. Lo que hice al principio fue impresionarlo a él y a todos los demás. Pero aún más maravilloso fue que me forzó a presionarlo más, sabiendo que ahora tenía que alimentarme a mí misma y a mis hijos espiritualmente. La iglesia ya no lo hacía por nosotros, y lo bien que nos habían estado alimentando se reflejó en el desastre que fue mi vida y la de mi familia. Entonces, adivina qué. Fue entonces cuando realmente comencé a crecer espiritualmente. Por primera vez en mi vida, grandes arranques de crecimiento. Mis hijos también comenzaron a crecer espiritualmente a pasos agigantados. Sin saber cómo realmente enseñarles, comencé a compartir lo que estaba aprendiendo todos los días, discretamente, por supuesto, no hablando de su padre pecador, lo que minaría nuestra restauración mientras destruiría a mis hijos. Y por cierto, quiero que sepan lo bien que funcionó cuando dejamos de ir a la iglesia. Permitimos que el espacio de padre de mis hijos y el tiempo comenzaran a convertirse en el líder espiritual de la familia. Cada uno de mis 7 hijos, 5 de los cuales ahora son adultos, son todos cristianos apasionados. Y los 4 mayores están casados con cristianas increíbles. Y más de la mitad de mis hijos trabajan para iglesias o en misiones. ¿Estás bajo protección espiritual? Cuando una esposa usurpa a su esposo como líder espiritual, usurpar significa quitarle a alguien la legítima posesión de autoridad. Pronto se ve sola yendo a la iglesia y luego pronto se encuentra sola en su matrimonio. Esa es una batalla espiritual. Eso significa que si sigues siendo el líder espiritual de tu hogar, lo que significa que vas a la iglesia por tu cuenta, tu marido no te lleva allí, entonces lo estás destruyendo a él, a tus hijos y a ti mismo espiritualmente. Sin la protección espiritual de nuestros maridos, muchos creen falsamente que al permanecer en la iglesia estamos al menos bajo la protección espiritual de nuestras iglesias. ¿Pero lo estamos? 2 años en mi ministerio habría gritado sí, pero eso fue antes de conocer a una querida dulce mujer que era menonita. La primera vez que vino a la reunión de nuestra confraternidad, ella pidió hablar conmigo sola en privado. Una vez dentro de mi oficina, casi de inmediato comenzó a llorar, tirando de su falda negra apretadamente alrededor de sus tobillos, cuando comenzó a confesarme que había caído en el adulterio. Me sorprendió porque la vi como la mejor mujer espiritual. El Señor la trajo a mi vida y ministerio para enseñarme sobre la protección espiritual y muchas otras cosas. Antes de esta experiencia, cada otra mujer que venía en busca de ayuda era debido a su esposo que estaba en adulterio. El esposo de esta mujer no era un creyente y nunca le importó ir a la iglesia sin él. Al igual que a muchos maridos tampoco les molesta. No solo no le importaba que ella fuera, realmente amaba que fuera a la iglesia porque creía que esta era la cobertura espiritual que necesitaba. Y la cabeza que cubría era un símbolo para todos de cuán espiritual era esta mujer. Durante nuestra primera reunión, ella lloró con lágrimas en los ojos y no tenía idea de cómo ayudarla porque no podía entender cómo podría haber sucedido esto. Ella me dijo que era enfermera en un hospital y que era el médico con el que trabajaba y con el que se había involucrado. Esa semana me sentí llevada al ayuno para poder buscar a Dios en serio por la sabiduría y escucharlo claramente.
Lo primero que me dijo fue que tendría que confesar su pecado a su esposo. Pero lo que es más importante, tenía que empezar a enseñarle que su marido era su cubierta, no la iglesia ni lo que llevaba puesto en la cabeza. Y debido a que su esposo no estaba actuando como su cobertura espiritual, no tenía cobertura espiritual ni protección, su pecado era la prueba. El testimonio completo de esta mujer es maravilloso y uno de mis favoritos absolutos. Pero déjame cortar hasta el final. Su marido la perdonó y cuando ella fue a su encuentro, la dejó después de que ella confesó. Se había quitado la cubierta de la cabeza y estaba vestida con pantalones. La iglesia también la había echado después de confesarse con ellos. Después de que su esposo se recuperara de la conmoción, quería que se cubriera nuevamente la cabeza, pero ella dijo que no podía y le dijo que él era su cobertura espiritual. Un día, camino a su casa, vio una iglesia que decía Biblia en su nombre y sabía que la Biblia era buena, me dijo luego. Él fue a hablar con el pastor y le contó todo lo sucedido. El pastor lo invitó a volver el domingo y traer a su esposa e hijos. Esa mañana se sentaron en la primera fila, la primera vez que este hombre estuvo en la iglesia, y siguieron adelante para el llamado al altar. Se salvaron, se unió a un grupo de hombres y se convirtió en el líder espiritual de su esposa y familia. Antes de continuar, necesito hablar con algunos de ustedes. Muchas mujeres nos confiesan que han sido infieles a su esposo y continúan diciendo que él no lo sabe. Si has tenido relaciones íntimas con alguien en tu matrimonio, debes confesárselo a tu esposo sin importar qué. No importa cuánto tiempo haya pasado o lo que creas que sucederá si confiesas. Dios dice esto en Proverbios 28:13. El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona hallará compasión. Su forma o la forma de Dios, en lugar de hacerlo a la manera de Dios, como el Señor nos llevó a hacer con esta dulce mujer menonita, puedes elegir continuar haciendo lo que nunca realmente funciona. Es lo que hace la mayoría de las mujeres cristianas. ¿Y por qué tantos hombres abandonan la iglesia o piensan que la iglesia no es para ellos? Los hombres deben tener espacio para regresar y liderar a su familia. Pero mientras asumas este papel siempre que lo hagas sentir inferior, no hay forma que esto vaya a suceder. ¿Qué tan importante es la condición espiritual de tu esposo? ¿Estás dispuesto a soltar tu iglesia y ya no ir a la iglesia para dar espacio para que tu esposo regrese o regrese a Dios? También pongámonos de acuerdo en una cosa. Al igual que con muchas mujeres cristianas, es muy probable que usted haya revelado el pecado de su esposo a su pastor cuando usted acudió a él en busca de ayuda o si su esposo dejó de ir a la iglesia. Muy a menudo pedimos oración por nuestra situación para que pronto todos en nuestra iglesia sepan sobre el pecado de nuestros maridos. Así que déjame preguntarte, ¿cómo podría tu esposo ir a la iglesia otra vez, especialmente a la iglesia a la que todavía asistes? Una vez más, ¿qué tan importante es para usted el estado espiritual de su esposo? ¿Estás dispuesta a soltar tu iglesia y la asistencia a la iglesia para dar espacio para que tu esposo venga o regrese a Dios? Mi motivación eran mis hijos, principalmente mis 3 hijos. Sabía que mis hijos estarían influenciados por lo que su padre hizo o dejó de hacer y crecer siendo como él. Una vez que un niño o niña tiene la edad suficiente para rebelarse y no asistir a la iglesia, lo hará, especialmente cuando su padre no vaya. Incluso si no, todavía tienes hijos, el estado espiritual de su esposo será el factor decisivo en su restauración, porque sin fuerza espiritual nunca podrá liberarse de su pecado. Sus propias iniquidades capturarán al malvado, y él será retenido con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y llevarse su propiedad a menos que primero iniciara al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa. Mateo 12:29. Además de hacer espacio para que su esposo regrese a Dios, la mayoría de nosotros, como dije, usó nuestra arrogancia espiritual para alejar a nuestros esposos de la iglesia y alejarlos de Dios. Sin embargo, una vez que hagas que tu iglesia y tu comportamiento religioso no existan, tu esposo se sorprenderá y lo mismo ocurrirá con otros que incluso te creerán y te acusarán de haber retrocedido. Sin embargo,
Para mí el futuro espiritual de mis hijos, combinado con mi propia restauración, era mucho más importante de lo que todos pensaban. Todos creían que yo estaba loca de todos modos. Pero lo más sorprendente que sucedió, lo que no esperaba, es que una vez que ya no dependía de mi pastor o de ir a la iglesia o a clases de estudio bíblico para mi nutrición espiritual, me encontré, y tú también, aferrándome más y más en el Señor. Usted y todos comenzarán a ver cambios en usted, no de naturaleza religiosa, sino mucho más como Cristo. Fue durante mi ausencia a la iglesia que devoré la Biblia y comencé a conocer la Biblia por primera vez. En tan poco tiempo las mujeres decían que yo era una estudiosa de la Biblia. Y también pude mantenerme firme con los pastores cuando seguí buscando una iglesia que creyera lo mismo que yo sobre la restauración. ¿Imaginas eso? Esa es una cosa que sabía de inmediato. No podía quedarme en una iglesia que no creyera que el divorcio estaba mal, y estaba ansiosa por ayudarme a buscar la restauración de mi matrimonio, dándome la Biblia y no la psicología para ayudarme. Nunca encontré una iglesia que enseñara cuidadosamente la verdad sobre el matrimonio, el divorcio, la separación y lo que Dios dice claramente en su palabra. Ahora sé por qué no me permitió encontrar una iglesia. Fue por muchas razones. Primero, necesitaba enfocarme en la restauración, no solo estudiando la Biblia o buenos sermones. Mi matrimonio y mi familia estaban muriendo. Necesitaba grandes dosis de la verdad para sanarme, más que unos pocos servicios a la semana que no se centraban en lo que necesitaba desesperadamente. Segundo, cuando fui restaurada, le di a mi esposo la oportunidad de encontrar una iglesia para nosotros y él lo hizo. Pero aún más importante que eso, sé que fue porque Dios quería que yo experimentara lo que era ser su iglesia, el único a quien Jesús regresa, su novia. Él no viene por un edificio, ¿verdad? Tampoco regresará por todos los sentados en las bancas de la iglesia. Él regresará por su novia. Y eso es lo que soy ahora y en quien espero que te conviertas cuando descubras que tú puedes ser su novia mientras le das cabida a tu esposo para convertirse en el líder espiritual de tu familia. Pero nada, ni una cosa será imposible para Dios. Lucas 1:37. Y mirándolos Jesús les dijo: con la gente esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Mateo 19:26. Mirándolos Jesús dijo: para las personas es imposible, pero no con Dios, porque todas las cosas son posibles con Dios. Marcos 10:27. Pero él dijo: lo que es imposible para las personas es posible con Dios. Lucas 18:27. Si trabajas con Dios y confías en Él y sus principios, ninguna cosa es imposible. Lea el siguiente informe de alabanza presentado por Sierra en Kentucky, quien también es nuestra directora de sucursal, sobre nuestro equipo de evaluación de matrimonio. Oh papi, ¿puedo orar? Primero, solo me trae una sonrisa cuando reflexiones sobre lo increíblemente sorprendente que es nuestro amado. Durante el curso de mi viaje de restauración, aprendí la importancia de asegurar que el esposo terrenal fuera nuestro líder espiritual. Dejé mi iglesia y guardé todas las cosas santas que podían percibirse. No leí mi Biblia, ni canté alabanzas, ni música de adoración delante de él. Esperé hacer todas estas cosas cuando él se fue. Y mi amado permitió que se fuera de nuestro hogar por largos periodos de tiempo, lo que me permitió una gran oportunidad para estar a solas con mi amor. Fue durante estos silenciosos momentos con mi esposo celestial que oré para que, si fuera su voluntad, cuando restaurara mi matrimonio, también preparara a mi esposo terrenal para convertirse en nuestro líder espiritual. Bueno, señoras, hoy estoy dando gracias a mi amado celestial, porque esta es solo otra oración contestada. A principios de esa semana, mi esposo terrenal anunció que comenzaríamos todas las mañanas con la oración familiar. Dijo que antes de hacer cualquier cosa, incluso cepillarnos los dientes, que comenzaríamos nuestro día con oración. ¡Wow! Esto viene de un hombre que dejó de ir a la iglesia cuando se mudó de la casa de sus padres y de su madre. Ya no pudo obligarlo a ir. Ahora él está buscando seriamente la voluntad que nuestro esposo celestial tiene para su vida. Esto es realmente sorprendente y un maravilloso milagro para ser testigo. Su ferviente deseo de buscar a nuestro esposo celestial ha llevado a una paz increíble en todo nuestro hogar,
y mis 2 hijos mayores también están genuinamente interesados en establecer una relación íntima con nuestro amado celestial. Cuando nos reunimos para orar, mi hijo mayor grita ansiosamente: «Oh papá, puedo orar primero». Me trae lágrimas a los ojos y estoy tan llena de elogios. Estoy asombrada de lo increíble que mi viaje ha sido con él. Estoy muy agradecida por los momentos de paz y prosperidad que ofrece, pero estoy muy agradecida por la oscuridad, el dolor y la aflicción experimentados. Fue a través de este último que presioné más sobre él y realmente llegué a saber quién era él. Fue durante estos tiempos que estuve más en sintonía con él y muy consciente de cómo me estaba bendiciendo. Si bien estos tiempos no fueron divertidos y a menudo se llenaron de lágrimas de siembra, estoy agradecida de que él también promete cosechar y gritar alegremente. Aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con canciones de alegría. Salmos 126, 5. Quiero alentarlas hoy a que continúen sosteniendo su mano y sigan el curso que Él ha ordenado para ustedes. Él está contigo, planeando, dirigiendo y orquestando el resultado para que puedas encontrar la vida abundante aquí en la tierra hasta que hagamos la transición a la eternidad eterna con Él. Oro por tu fuerza y resistencia. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32.